¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmentir algo que, bueno, es un error súper común y la verdad bastante dañino en nuestra sociedad. E incluso, aunque cueste creerlo, ocurre dentro de la misma comunidad médica. Hablamos de cómo clasificamos el síndrome de Down. Tenemos esta costumbre de poner etiquetas basándonos en lo que vemos desde afuera, en lo físico. Pero hoy vamos a dejar de lado los mitos y nos vamos a basar estrictamente en la ciencia clínica y genética para entender qué es lo que realmente dicta el desarrollo en esta condición. Fíjense en esta frase, que da justo en el clavo. Muchos profesionales de la salud, e incluso padres de familia, han caído en la trampa de ver a un niño que logra hacer ciertas actividades sin tanto problema y dicen, tiene un déficit leve. Y luego ven a otro al que le cuesta más trabajo y lo etiquetan como grave. Pero como nos demuestra la ciencia moderna, esa forma de pensar está completamente equivocada. Etiquetar el síndrome de Down por el rendimiento que observamos a simple vista es, un enfoque que está roto desde la base. Entonces, el punto crucial aquí, el meollo del asunto, es que necesitamos un cambio radical de perspectiva. Tenemos que olvidarnos ya de esa clasificación por rendimiento. No podemos medir el tipo de síndrome de Down evaluando el intelecto o si el niño interactúa más o menos. Es como querer juzgar un libro por su portada. Simplemente no funciona. El enfoque correcto, el que verdaderamente está avalado por la ciencia, es la clasificación por cariotipo, o sea, entender qué está pasando realmente a nivel celular en la genética. Esa es la única manera médicamente exacta de categorizar esto. Y para entender todo esto paso a paso, nuestra ruta de hoy será la siguiente. Primero, veremos el mito común, luego el poder de la intervención temprana. Pasaremos a la realidad genética, los 3 tipos genéticos que existen. Haremos un resumen comparativo súper claro y cerraremos hablando de inclusión y apoyo. Empecemos con el punto número 1, el mito común. Cuando alguien etiqueta el desarrollo de un niño como un déficit leve o severo, está cometiendo un error gravísimo. Básicamente está ignorando por completo todas las barreras de salud ocultas que son las que realmente están frenando el progreso del niño. A ver, sí, la condición genética en sí genera cierto grado de retraso psicomotor, es verdad. Pero la diferencia enorme que vemos entre un niño que alcanza los promedios regulares y otro que se atrasa muchísimo casi nunca tiene que ver con qué tan grave es su síndrome de Down. Más bien tiene que ver con comorbilidades, con problemas de salud adicionales. Y esto nos lleva directo al punto número 2, el poder de la intervención. El verdadero desarrollo cognitivo y físico depende de una reacción en cadena. Imagínenlo como piezas de dominó. El paso número 1, la primera pieza, es el tamizaje neonatal. Hay que detectar temprano problemas como cardiopatías congénitas o hipotiroidismo, que son súper comunes. El paso 2 es actuar rápido, la intervención médica, ya sea una cirugía de corazón o dar hormonas tiroideas. Al solucionar estos obstáculos físicos rápido, habilitamos la tercera pieza, que es iniciar terapias físicas, de lenguaje, ocupacionales, de forma ininterrumpida y a una edad muy temprana. Esta secuencia es la clave para mantener el desarrollo del niño lo más cercano posible al promedio. ¿Pero qué pasa si esta cadena se rompe? Bueno, los resultados son drásticos. Imaginen a un bebé que nace con un problema en el corazón y tiene que esperar meses para que lo operen. Durante todo ese tiempo, pues no puede recibir sus terapias intensivas. Son meses valiosísimos de estimulación que se pierden. O peor aún, imaginen un hipotiroidismo que nadie detectó. Esa falta de hormona literalmente provoca pérdida neuronal temprana. Luego, meses después, alguien ve a ese niño y dice, tiene síndrome de Down severo, cuando la triste realidad es que la tragedia fue una espera médica que le robó tiempo irrecuperable. Pasemos ahora al punto número 3, la realidad genética. Aquí es donde entramos a la ciencia pura y dejamos las etiquetas obsoletas atrás. Un cariotipo, en palabras sencillas, es el conjunto completo y la forma en que están organizados los cromosomas en una célula. Nosotros, los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, lo que nos da un total de 46. Y es precisamente esto, el estudio detallado del cariotipo, lo que los médicos realmente deberían estar analizando de manera sistemática para clasificar la condición. Con esto en mente, vamos al punto número 4, los 3 tipos genéticos. Porque los números no mienten y el síndrome de Down no se reparte en partes iguales, para nada. La inmensa mayoría, estamos hablando de un 95% de los casos, corresponde a la trisomía 21 libre. Luego tenemos una porción mucho más pequeña, el 3.5%, que es la translocación. Y finalmente un pedacito diminuto, apenas el 1.5%, que es el mosaicismo. Vamos a revisar rapidísimo qué es lo que ocurre a nivel celular en cada una de estas categorías. Empecemos con el gigante, la trisomía 21 libre.
el 95% de los casos. Básicamente, durante las primeras divisiones celulares del óvulo o del espermatozoide, la carga genética debería dividirse mitad y mitad, 23 y 23. Pero, por un evento completamente aleatorio, un capricho de la naturaleza que pasa en uno de cada 600 a 800 embarazos, el par 21 no se divide. Esto crea una célula inicial con 24 cromosomas en lugar de 23. Así que al fecundarse, el resultado es una copia extra, una copia triplicada del cromosoma 21. Lo más importante aquí es recordar que esto es totalmente al azar. Es súper raro que vuelva a ocurrir en la misma familia. Ahora, la translocación. Aunque es solo el 3.5%, es un caso fascinante y médicamente súper delicado. Aquí lo que pasa es que un fragmento del cromosoma 21 se rompe y se pega a otro cromosoma totalmente distinto, casi siempre al par 14. Lo que hace que esto sea tan vital es que muchas veces uno de los padres es un portador silencioso. O sea, tienen ese gen pegado en otro lado, pero como su carga total está equilibrada, no presentan la condición. Por eso, si un cariotipo arroja este subtipo, es absolutamente crucial que los padres reciban asesoramiento genético antes de intentar otro embarazo, porque aquí la probabilidad de que se repita sí es mucho más alta. Y llegamos al más raro de todos, el mosaicismo, con solo un 1.5%. A diferencia de los otros dos, aquí el error ocurre después de la fecundación, cuando el embrión ya se está dividiendo. Esto crea literalmente un mosaico en el cuerpo. Algunas células tienen la trisomía 21 y otras no. En el ámbito médico se llega a decir que este subtipo podría presentar un déficit cognitivo un poquito menor gracias a las células normales, digamos. Pero ojo, no caigamos de nuevo en la trampa de las etiquetas. Tenga un no mosaicismo, un niño sin estimulación se va a quedar rezagado, mientras que uno con terapia va a salir adelante. El estímulo sigue siendo la clave de todo. Para tener toda esta información bien clara, pasemos al punto número 5. Resumen comparativo. Vamos a ponerlo todo en perspectiva con esta tablita, que la verdad facilita muchísimo entenderlo visualmente. Tenemos la trisomía libre, dominando con su 95%, que ocurre por un error aleatorio temprano. Luego la translocación, con el 3.5%, donde ese fragmento genético se desplaza y nos obliga sí o sí a evaluar a los padres. Y finalmente, el mosaicismo, con el 1.5%, que es esta mezcla celular que ocurre después de la fecundación. Este esquema que ven aquí, esta tabla, es verdaderamente la única forma en que los especialistas de la salud deben categorizar los tipos de síndrome de Down. Y bueno, para cerrar, pasamos al punto número 6, inclusión y apoyo. Al final del día, ¿cuál es el gran mensaje que nos debemos llevar? El enfoque real es este. El cariotipo nos da el mapa médico exacto, nos dice qué pasa en los cromosomas y ayuda a guiar clínicamente a las familias. Y claro, priorizar esa intervención médica temprana es lo que va a salvar neuronas y proteger el desarrollo. Pero ojo, más allá de los hospitales y las terapias, nuestro deber de todos los días es ofrecer una inclusión absoluta. Es dar apoyo incondicional y asegurarnos de que estas personas tengan las mismas oportunidades de brillar y aportar a la sociedad que cualquiera de nosotros. Toda esta evidencia científica nos deja con algo importante en qué pensar. Si ahora tenemos claro que el futuro de un niño no lo decide una etiqueta inventada de leve o severo, sino el acceso a salud, terapias a tiempo y una verdadera inclusión, entonces nos queda esta gran pregunta. ¿Cómo podemos cambiar activamente nuestra mentalidad como sociedad para dejar de poner barreras basadas en la ignorancia y mejor dedicarnos a desbloquear el potencial ilimitado que tiene cada niño? Es una invitación a actuar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y sigamos fomentando el entendimiento. Hasta la próxima.